Sonic the Hedgehog y FNAF, dos franquicias que son reconocidas por lo mismo, los videojuegos, y de que serían buenos videojuegos, sin un buen villano. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a analizar a villanos de estas dos franquicias y mostrar por qué son villanos sin motivaciones o razones para ser villanos, o en el peor de los casos, villanos vacíos. Aunque antes de hablar sobre el tema de este video, tengo que aclarar que el villano de la franquicia de Sonic sería el Shadow de Sonic Boom y el villano de FNAF sería William. Ahora sí, sin nada más que decir, ponte cómodo o cómoda que va a comenzar. Shadow y William Afton, dos villanos sin razones o motivaciones para ser villanos. Shadow. Shadow es uno de los personajes más populares en la franquicia de Sonic, que se nos presentó por primera vez en el videojuego de Sonic Adventure 2 en el año 2001, y de ahí en adelante se nos ha mostrado en otros juegos y series. Hasta que llegó la subfranquicia de Sonic Boom, vimos un Shadow muy diferente. En esta subfranquicia, Shadow es considerado el archivillano de Sonic y solo está ahí para ser el malo y busca cualquier ocasión para burlarse de Sonic y decirle lo patético que es. En el videojuego de Sonic Boom, Rise of Lyric, Shadow en ese juego solo está para dañar o frustrar el plan de Sonic y Tails, diciéndole débil a Sonic por su lealtad a sus amigos, y le dice que le va a demostrar lo débil que es, y se enfrenta en una pelea a Sonic y Tails. En el cómic de Sonic Boom Shattered Crystal, Shadow y Lyric tienen una pelea, y Shadow termina perdiendo y manipulado por Lyric, y en el videojuego Shadow se enfrenta en una carrera a Sonic, y cuando recupera la conciencia decide ir a luchar o vengarse de Lyric él mismo. Ahora pasando a la serie de televisión, especialmente el capítulo Todo un pueblo para ganarle a un erizo, que es la primera aparición de Shadow en la serie. El capítulo de lo que trata es de que Eggman organiza una reunión de villanos y invita a Shadow, pero Shadow dice que el grupo de Eggman es patético, y mientras eso pasa, el equipo de Sonic trata de armar una estantería, el equipo de Eggman entrena, y más tarde se enfrentan al grupo de Sonic. En eso, Shadow entra en acción y decide pelear contra Sonic él mismo, humillando a Sonic cada vez que puede, y hasta también a Eggman. Al final, el equipo de Sonic gana y Shadow se va, diciéndole a Sonic que se verán de nuevo, ya en la segunda temporada. En el episodio Eggman el videojuego El fin del mundo parte 1 y 2, Eggman engaña a Shadow con una grabación falsa de Sonic diciendo cosas sobre él, y Shadow se las cree. No sé, pero para mí en la forma de cómo Eggman engaña a Shadow es muy parecida a como lo ha hecho Eggman múltiples veces con Knuckles, ya que lo engañó muy fácil, y decide que va a vengarse de Sonic. Shadow llega y pelea contra los amigos de Sonic, y después contra Sonic y lo vuelve a humillar cada vez que puede. Sonic le pregunta que por qué los atacó y Shadow le responde que pagará por lo que dijo de él. Sonic lo hace entrar en razón y le dice que si es de lo que Eggman grabó él nunca dijo nada malo. Entonces Shadow entiende que Eggman lo engañó y decide ir a vengarse de él. Eggman termina yendo a otra dimensión y Shadow lo sigue y Sonic va con él. Sonic y Shadow se enfrentan a un Metal Sonic actualizado, y al final es el equipo de Sonic el que derrota a Metal Sonic, y casi al final del capítulo Shadow secuestra a ambos Eggmans y los lleva a una localización oculta, para causar una anomalía que destruirá el universo, ya que él mismo dice que ya no agrada solo vengarse de Eggman sino no vengarse de todo el universo, y yo me quedo como que, Shadow, el universo no te hizo nada, Eggman en cambio sí le hizo algo, pero bueno, ¿qué se puede esperar de este Shadow? Después de eso el equipo de Sonic salva el mundo y ya. Shadow al final dice que no le complace el resultado, pero que le impresiona cómo salvaron al mundo, pero que volverá. Además hay que recalcar que de este Shadow no tenemos información de su origen, ni motivaciones, o el por qué le tiene tanto rencor a Sonic, y demostrarle lo patético que es. Además que es el típico Vegeta, y que trabajar solo te hace más fuerte. Por otro lado, él siempre hace lo que se le dé la gana, nunca escucha a los demás y solo se escucha él mismo. Sincronicemos un ataque rodante desde puntas contrarias. No sigo órdenes de nadie. En resumen, este Shadow no es un buen villano y es muy forzado a serlo. William Afton. Para este punto todos deben saber quién es este hombre, el cual es el causante de toda la historia de Five Nights at Freddy's, el hombre responsable de muchas muertes, tragedias y familias rotas, y con una familia de 3 hijos, Bite Victim, Mitchell Afton y Elizabeth Afton, y obsesionado con alcanzar la inmortalidad, y ser mejor en cada aspecto a su ex amigo Henry Emily, experto en la robótica y dotado en esta. Uno puede pensar que William es alguien malvado, y sí, lo es, él tiene la maldad en su interior,
y que haya hecho tantas cosas malas, podemos llegar a pensar que es el mejor villano que existe, pero... no. Nunca se nos explicó por qué William hace lo que hace. Unos piensan que es por la muerte de sus hijos y de su esposa, o que también lo hacía para revivir a su familia, pero a mí no me vengan a decir esas mamadas porque eso yo no me lo creo, ya que como sabemos William experimentaba el gas del miedo con Bite Victim y Michaela, además que cuando murió Elizabeth en un Circus Baby a William no le importó, además que cuando Bite Victim murió en la boca de Fred Bear William tampoco le importó, hasta incluso creo yo que hasta se quedó a ver cómo moría, para ver qué pasaba con su agonía. Por otro lado, tiempo después William incluso mandó a Michael al Rentals con la excusa de buscar a su hermana, pero lo que en realidad hizo, era para que directamente los Funtime lo mataran, pero al final ya todos sabemos cómo terminó eso, y la esposa de William es más un canon, ya que no se sabe con certeza qué le pasó a la señora Afton o qué fue de ella. Yo teorizo que William la mató. Sus hijos y esposa nunca le importaron a William, ya que a sus hijos los veía como ratas de laboratorio, esto respaldado por videojuegos y novelas. Otros piensan que es villano por los celos y envidia hacia Henry y Emily, pero eso no tiene sentido, ya que se sabe que el que prácticamente fundó Fazbear Entertainment fue William Afton, y además en las novelas y en el videojuego de FNAF se da a entender que William era conocido entre la gente y el que tenía el apoyo de los inversionistas, también que era considerado un ídolo para Fazbear Entertainment, mientras que a Henry lo hacen ver como si estuviera pintado y lo dejan en el olvido, pero si sabemos que le tenía rencor a Henry, tanto así, que su primer asesinato y plan era quitarle a Henry lo que más amaba, su hija Charlotte Emily, pero nunca se nos explica por qué le tenía rencor, porque Henry, como mencioné anteriormente, no era relevante en la empresa de Fazbear Entertainment, ni reconocido. También sabemos que William estaba obsesionado con la inmortalidad, pero tampoco se nos explica el por qué, pero se sabe que empezó a experimentar con sus hijos con un gas del miedo y replicar la agonía de Bite Victim, que después de su muerte empezaría a experimentar con Michael, y su primer asesinato fue Charlotte, el segundo el MCI y el tercero el DCI, para tener el remanente, el cual William había encontrado o descubrió dentro de Circus Baby cuando su hija murió dentro del animatrónico, y empezó a tratar de conseguir remanente matando personas. Sabemos que lo hacía sin remordimiento por sus modelos en los minijuegos, y el objetivo de conseguirlo era para darle vida a sus creaciones llamados Funtimes, que solo funcionaban con eso, y para que él también fuera inmortal, pero al final sus acciones lo llevaron a morir en el traje en el que causó los asesinatos, pero revivió por su propia agonía, y se convirtió en su demonio interno, Springtrap. Después es encontrado por Fazbear Entertainment y llevado a la atracción del horror, que se termina incendiando, y en Pizzeria Simulator sigue siendo el mismo, y después también se incendia el lugar, y es llevado al hospital Heracles, y después de muchas cosas después, termina en el Stitchurite muriendo de una vez por todas, en un lago. Conclusión. William Afton y Shadow the Hedgehog siempre para mí serán uno de mis personajes favoritos, pero lo triste es que ambos tienen una escritura lamentable, que como dije al principio del video los hace ver como unos villanos vacíos, porque no tienen razones de ser lo que son, ya que no los presentan como los antagonistas de sus respectivas franquicias, pero no se nos explica el por qué nace la maldad en ellos, y nos dejan pensando por qué lo son. Algo que Sega hubiera hecho este año por el año de Shadow era que nos explicaran el origen de esta versión de Shadow, así tal vez tendríamos una razón o explicación de por qué él es así. Por otro lado, espero que al menos en el nuevo juego de FNAF Secret of the Mimic, nos den información del pasado de William, ya que por el teaser sabemos que se ambientará en 1979, aunque el juego se enfoque más en Mimic. Ojalá que nos digan algo sobre la vida de William o por qué se volvió loco y malvado. En resumen, los desarrolladores de estos personajes no supieron qué hacer con ellos. En el caso de Shadow lo fuerzan a ser villano y a menospreciar a los demás, y William es totalmente vacío en escritura. Bueno gente, este es el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su bonito like, y suscríbanse y activen la campanita, que la verdad eso me ayuda un montón. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en un próximo video, adiós. Y unos saludos a estas personas.